En mi vida pasada, mis padres se divorciaron debido a su mala relación. Mi hermana mayor eligió a mi padre primero. Inesperadamente después de que mi padre se casara con mi madrastra. Tenían un hermano menor. Mi madrastra no solo la obligaba a cuidar de mi hermano menor, sino que también la acosaba y maltrataba de diversas maneras. Yo me fui con mi madre. Más tarde mi madre se casó con un hombre rico que era 15 años mayor que ella. Y yo me fui con ella. 3 años después. El hombre murió en un accidente de coche, dejando atrás decenas de millones de bienes familiares. Al ver que yo estaba viviendo una buena vida, mi hermana mayor se puso celosa. Me invitó a relajarme a la orilla del mar. Cuando yo no estaba prestando atención, ella me empujó al mar. En ese momento caí al mar. Impulsado por mi instinto de supervivencia. La agarré de la manga. Así nos ahogamos los dos. En esta nueva vida. Mi hermana mayor no dudó en elegir a mi madre. En el momento en que caí al mar, el agua helada del mar me dejó sin aliento al instante. Y mi conciencia empezó a desdibujarse. Era como si cayera en un abismo y no pudiera escapar. Nuestras manos y cuerpos luchaban involuntariamente. Intentamos hacer todo lo que pudimos para agarrar todo lo que nos rodeaba, pero todo fue en vano. Al final, en mi mente solo quedaban la impotencia y la desesperación. Jazmín, ¿en qué sueñas despierta? ¿No quieres seguir a tu padre? Mi padre me dio una palmadita en el hombro. Y me desperté sobresaltado. Vi a mi hermana mayor frente a mí, vestida con un uniforme de escuela primaria. De pie junto a mi madre. Había varias bolsas de equipaje apiladas en la puerta cercana. Entonces me di cuenta de que había renacido. Renací el día en que mis padres se divorciaron. Hermana, ¿escuchaste lo que acabamos de decir? Te dije que aún eres joven y que no sufrirás si sigues a tu padre. Seguiré a nuestra madre. Después de decir esto, mi hermana mayor sonrió maliciosamente sin mostrar ningún signo obvio. Mi mente todavía estaba confusa, así que solo pude asentir, no mentiría. Entonces mi madre se llevó a mi hermana mayor. En el momento en que salió de la puerta, mi hermana mayor me miró en secreto y mostró una sonrisa victoriosa. Solo entonces supe que mi hermana mayor también había renacido. Y ella estaba un paso por delante de mí. Mi hermana mayor se llama Ivonne y yo me llamo Yasmín. Somos hermanas gemelas idénticas. En nuestra vida pasada, nuestros padres se divorciaron debido a su relación incompatible. Cuando se divorciaron, nuestros padres nos dijeron que los niños, que ya tenían 12 años, podían elegir libremente a qué padre seguir. Así que mi hermana mayor eligió a mi padre primero. Mi padre tenía un coche, una casa, tras haber cumplido mi obsesión, y un trabajo bien remunerado. Seguramente no tendríamos que preocuparnos por la comida y la ropa en el futuro. Inesperadamente. Después de que mi padre se casara con mi madrastra. Tenían un hermano menor. Mi madrastra no solo la obligaba a cuidar de mi hermano menor, sino que también muchas veces la maltrataba y maltrataba de diversas maneras. Aunque mi madre también obtuvo una casa en el acuerdo de divorcio. Ella era una empleada normal y corriente de una empresa y su salario no era alto. Sin embargo, siempre me sentí más cerca de mi madre y me alegré de poder seguirla. Más tarde, mi madre se casó con un hombre rico que era 15 años mayor que ella. Y yo me fui con ella. 3 años después. El hombre murió en un accidente de coche, dejando atrás decenas de millones de dólares en bienes familiares. En esta nueva vida, Ivonne no dudó en elegir a mi madre. En mi corazón, me sentí profundamente agradecido por su elección. Ella no tenía idea de con qué tipo de hombre pervertido se casaría mi madre después de dejar a mi madre y a mi hermana mayor. Mi vida no pareció cambiar mucho porque pronto fui a la escuela secundaria y viví en el dormitorio. Solo iba a casa los fines de semana. Ivonne y yo seguíamos estudiando en la misma escuela, pero estábamos en clases y dormitorios diferentes. Normalmente estábamos en clase. Y rara vez interactuábamos. Hablando de nuestra vida pasada, la relación entre nosotras, las hermanas, tampoco era muy buena. Tenía una personalidad decidida y resuelta y hacía las cosas con rapidez. Mientras que yo era más introvertida.
Hacía todo con cuidado. Sin prisas ni impacientes. Entre semana, mi madre tenía que ir a trabajar y también encargarse de nuestras 3 comidas diarias. Si había muchas tareas domésticas, le pedía ayuda a Yvonne. Mi madre rara vez me pedía ayuda. No porque me quisiera más, sino porque le disgustaba mi lentitud. Por eso Yvonne se ponía celosa y decía que mi madre no soportaba que yo hiciera el trabajo. Por eso empezó a odiarme. De hecho, a menudo me ofrecía a ayudarla. Pero una vez me odió. No se podía cambiar. Mi madre nos trataba muy bien a nosotras, las hermanas. Solo mi padre nos era indiferente. Porque éramos niños. También. Porque mi madre sufrió grandes daños físicos después de dar a luz a nosotras, sus hermanas, y ya no pudo tener hijos. Esa fue también una de las razones de su divorcio. Supongo que mi padre ya había encontrado una pareja suplente. Poco después de divorciarse, él trajo a Lee a nuestra casa. Cuando yo estaba en 3er año de secundaria. El hermano menor que nació de Lee ya tenía 6 o 7 meses. También fue en ese año cuando yo estaba a punto de tomar el examen de ingreso a la escuela secundaria superior en el 3er año de la escuela secundaria. Y tenía mucho trabajo escolar. Cada fin de semana y cada día festivo era una gran oportunidad para ponerme al día, pero Lee me ordenaba que hiciera esto y aquello todos los días. Yo obedecía y obedecía lo que me decía delante de ella. Pero después le supliqué en privado a mi director y a mi padre, diciéndoles que tenía algunas materias flojas que tenía que recuperar los fines de semana, así que casi no me quedé en casa durante el año anterior al examen de ingreso a la escuela secundaria. Incluso cuando volvía a pedir dinero para los gastos de manutención de vez en cuando, solo me quedaba una noche y luego regresaba a la escuela temprano a la mañana siguiente. Cuando salían las calificaciones finales del primer semestre del 3er año de la escuela secundaria. Mis notas eran tan estables como en mi vida pasada. Estaba entre las 30 mejores del curso. Las notas de Yvonne eran mucho mejores que en su vida pasada. Recuerdo que en su vida pasada ella ni siquiera había entrado a la escuela secundaria. En ese momento, su estado mental y emocional eran muy pobres y se veía demacrada. Escuché que su madrastra siempre la trataba como a una sirvienta y que la golpeaba o la regañaba. Pero todo esto se hacía a espaldas de mi padre. También me enteré de que cuando mi padre no estaba en casa para las comidas, ella casi siempre comía solo verduras con arroz. Yvonne también intentó contarle a mi padre todas las cosas que le hacía su madrastra, pero mi padre no le creyó porque cuando estaba en casa, su madrastra era muy atenta con ella. Una vez que se supo que ella había denunciado, las consecuencias solo serían peores. Por eso, más tarde, dejó de hablar de ello. Ella pensó que las cosas mejorarían después de que fuera a la escuela secundaria profesional y viviera en la escuela en lugar de volver a casa. Pero su madrastra lloró y le rogó a mi padre que permitiera a Yvonne suspender sus estudios durante un año para ayudar a cuidar a su hermano menor. Dijo que Yvonne podría continuar sus estudios después de que su hermano menor fuera al jardín de infantes. Dijo que ir a una escuela secundaria vocacional no era realmente útil, y que en ese momento podían encontrar una buena institución educativa. Obtén un certificado y luego encuentra un buen trabajo durante ese periodo. Mi padre solía estar muy ocupado con muchas tareas de la empresa, hacía horas extras y el niño que vivía en casa era pequeño y él nunca había colaborado. Entonces se sintió un poco culpable. Lee se negó a contratar a alguien, diciendo que no confiaba en los forasteros. Al final, mi padre accedió a que su hija suspendiera sus estudios durante un año. Y el año siguiente. Yvonne era como una ama de casa y todas las tareas del hogar recaían sobre ella. Fue casi en esa época cuando mi padrastro murió en un accidente automovilístico, justo después de que yo terminara mi primer año de secundaria. Desde entonces, las decenas de millones de dólares que nos dejó la familia nos permitieron a mi madre y a mí vivir una vida gloriosa y maravillosa. Sin embargo, nadie sabe qué ocurrirá primero, si un accidente o el mañana. Esta maravillosa vida no duró mucho. Terminó abruptamente en un día soleado y hermoso. Ese día, el cielo estaba muy azul. La brisa soplaba suavemente y la superficie del mar se ondulaba con capas de olas. Yvonne me invitó a relajarme a la orilla del mar. En el momento en que la vi, me quedé realmente en shock. Y luego sentí mucha lástima.
Después de todo, ella seguía siendo mi hermana mayor. Sabía que no estaba viviendo una buena vida. Pero yo no sabía que era tan miserable. Ni siquiera pensé que la persona que estaba parada frente a mí era una chica de 16 años. Yvonne tenía un rostro curtido, además de un bigote abultado. Manos ásperas. Y vestía ropa descolorida y raída. En ese momento. En secreto decidí que cuando ambos tuviéramos 18 años y mi hermana mayor estuviera libre, tal vez podría venir a pasar el rato con mi madre y conmigo. Encontramos una gran roca y nos sentamos en ella. Los ojos de Yvonne estaban rojos mientras me contaba con resentimiento todas sus experiencias. No pude decir ni una palabra y no supe cómo consolarla por un momento. De repente se rió de sí misma burlonamente. Jazmín. Te estás riendo de mí en tu corazón. Yo no. Me apresuré a explicar. Es cierto que elegí a mi padre primero. Todo esto fue mi propia elección. ¿Verdad? La voz resentida de Yvonne de repente se volvió feroz. Pero este destino es tan injusto. No. Has vivido una buena vida durante tanto tiempo. Ahora me toca a mí. Te has ido. Mamá puede volver a adoptarme. Antes de que terminara de hablar, me agarró y me empujó fuera de la roca. Miró el agua del mar turbulenta debajo de la roca. Mis manos se agitaban en pánico y le suplicaba que se calmara, cuando una de mis manos agarró accidentalmente la manga de Yvonne. Mi otra mano inmediatamente agarró con fuerza su manga y se negó a soltarla. A pesar de que ella me arañó el dorso de la mano con sus uñas y me mordió los dedos con sus dientes, no la solté. Hasta el momento en que caímos al mar uno tras otro. La repentina sensación de estar ebrio me ayudó a soltar inconscientemente mi mano. El agua helada del mar me envolvió instantáneamente el aliento. Y mi conciencia se volvió borrosa. La impotencia y la desesperación en mi mente al final todavía me hacen sentir miedo incluso ahora. Ya que el cielo tiene la virtud de amar la vida. En esta nueva vida, estoy esperando a ver cómo Yvonne disfrutará de su maravillosa vida. Antes de que se acerque el festival de primavera. Mi madre me llamó y me dijo que su empresa había empezado sus vacaciones anuales. Ahora tenía tiempo para invitarme a salir a jugar juntas para celebrar las buenas notas que habíamos sacado las hermanas en los exámenes finales. Habíamos planeado ir de compras al centro comercial para comprar ropa por la mañana. Almorzar en el centro comercial al mediodía y por la tarde ir al parque de atracciones. Durante el almuerzo, mi madre seguía poniendo comida en mi plato. Jazmín, come más. Mira, has perdido peso. Has sacado muy buenas notas en este examen final. Pero también hay que cuidar la salud. Gracias, mamá. Tú también comes. Lo sé. Miré a mi madre con gratitud. Pero con el rabillo del ojo me pareció ver la mirada desdeñosa de Yvonne. ¿Eso se considera adelgazar? Tal vez. No, es difícil decirlo sobre los estudios. Todavía queda medio semestre y solo te resultará útil si te va bien entonces. Las palabras de Yvonne tenían un significado subyacente. ¿Pensaba que tal vez yo estaría aún más delgada en el futuro? ¿Pensaba que tal vez no tendría el tiempo o la energía para estudiar mucho al final y no podría ingresar a la escuela secundaria? Sí, hoy también. Es difícil decirlo hasta el último momento. Yvonne, tus notas actuales también son un poco arriesgadas. Solo puedes ingresar a una escuela secundaria normal. Pero mientras te vaya bien en el examen, todo irá bien, dijo mi madre con seriedad. Ya lo sé. Me he visto en esta situación. Yvonne se metió rápidamente un par de bocados de arroz en la boca. Supongo que ahora estaba despreocupada la mayor parte del tiempo y solo necesitaba estudiar mucho. En esta vida. Sin sorpresas. Mi madre se casó con Thompson, un hombre que también estaba divorciado y que era 15 años mayor que ella. Un año después del divorcio. Por la mañana, cuando Yvonne y yo estábamos solas en el probador de una gran tienda de ropa, le pregunté cómo la trataba su padrastro. Ella dijo orgullosa que él la trataba muy bien, con su personalidad más bien despreocupada. Probablemente aún no se había dado cuenta de los pensamientos extraños que su padrastro tenía hacia ella.
No tenía idea de qué clase de bestia con ropa humana enfrentaría en el futuro. Tampoco sabía que el accidente automovilístico de su vida pasada no fue un accidente en absoluto. En mi vida pasada. Es decir, cuando estaba en tercer año de secundaria y tenía 15 años, empezaron a aparecer las características únicas de una niña. La forma en que esa bestia de Thompson me miraba cambió. Más tarde, gradualmente comenzó a actuar de manera inapropiada conmigo a espaldas de mi madre. De vez en cuando, tenía que satisfacer mi obsesión. Cuando mi madre lo veía, inmediatamente adoptaba la imagen de un padrastro bondadoso que se preocupaba por su hija adoptiva. También insinué una vez que mi padrastro parecía tener pensamientos inapropiados sobre mí. Mi madre no lo creyó en absoluto y dijo que yo debía haberlo entendido mal. Dijo que mi padrastro realmente me consideraba su propia hija. Sabía que mi madre era demasiado buena y siempre pensé que yo pensaba demasiado mal de la gente. Tomemos como ejemplo su matrimonio con mi padre, a pesar de que estaban divorciados. Ella seguía pensando que mi padre tenía sus propios problemas. Se sentía culpable por no haberle dado un hijo. Tal vez la idea de que los hombres son superiores a las mujeres estaba demasiado arraigada entre las generaciones anteriores. Más tarde, cuando fui a la escuela secundaria, pasé mucho menos tiempo en casa. Una vez, cuando regresaba de la escuela, estaba esperando en la parada del autobús para hacer transbordo a otro autobús. Vi a Thompson abrazando a una niña muy joven en la calle y caminando juntos, charlando y riendo. En ese momento, decidí convencer a mi madre para que viera con claridad la verdadera naturaleza de Thompson, y que lo mejor para ella sería divorciarse de él. Esa noche le conté a mi madre la escena que había visto en la calle. Mi madre se mostró inesperadamente racional y dijo que primero buscaría pruebas en secreto. Sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente me hizo cambiar de decisión. Porque era demasiado indulgente con esta bestia. Al día siguiente, de repente, la empresa llamó a mi madre para que hiciera horas extras. Me encerré en mi habitación toda la mañana para hacer los deberes. Y al mediodía, Thompson me llamó para almorzar. Después de terminar de comer, en cuanto entré a mi habitación, él me siguió. Bloqueando la puerta con el pie para evitar que la cerrara y fingiendo que le importaban mis estudios. El hombre era muy fuerte. Y la puerta se abrió rápidamente. Thompson entrecerró los ojos y me miró fijamente. Su sonrisa repugnante en su rostro hizo que mi mente se quedara en blanco al instante. Seguí entrando en pánico y gritando. Papá. Papá. Quiero hacer mi tarea. Papá. Du. Sales. De hecho. Generalmente lo llamaba Thompson. Siempre estaba tratando de despertar a una persona que estaba a punto de perder la cabeza. Justo cuando estábamos tirando y tirando. El sonido de la contraseña de la puerta al abrirse se escuchó desde afuera. Thompson me soltó rápidamente. Dijo algo sobre hacer bien mi tarea y luego salió de mi habitación. Me quedé sin aliento. Era la sensación de sobrevivir a un desastre. Mamá regresó. Afortunadamente, mamá regresó. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Después de eso, pensé en varios métodos. La primera idea era instalar una cámara de vigilancia, pero rápidamente descarté esa idea, aunque instalé una cámara de vigilancia y obtuve las pruebas. ¿Y qué? Si la situación era como la de hoy, ya me habían humillado. ¿Y qué sentido tenía tener las pruebas? Al final, no había manera. Decidí aprender un truco de la televisión. Fue otro fin de semana. Casualmente encontré una excusa para pedirle a mamá que dejara que Thompson y yo viniéramos a buscarme después de la escuela. Y por cierto, nuestra familia de 3 iba a comer bistec. Cuando regresábamos después de comer el bistec, le dije a mamá que era porque me había quedado despierto hasta tarde haciendo la tarea el día anterior y no había dormido lo suficiente. Era probable que me mareara en el coche, así que quise sentarme en el asiento del copiloto. Mamá no dijo nada y me cedió el asiento del copiloto. No pienses demasiado. No me atreví a hacer nada como agarrar el volante. Cuando salí del auto, dejé deliberadamente mi reloj con pantalla en el asiento.
Cuando todos llegamos a la entrada del edificio de apartamentos, dije que había dejado mi reloj con pantalla en el auto y que necesitaba volver a buscarlo. Los dos me esperaban en la entrada. Llevaba en una mano mi mochila escolar y en la otra una botella de agua mineral que estaba llena a menos de la mitad. Cuando abrí la puerta del coche, me agaché y dejé la botella de agua mineral en la palanca de cambios con naturalidad. Liberé mi mano derecha para coger el reloj del teléfono. Sin querer golpeé la botella de agua mineral con el codo. Estaba concentrado en mirar el reloj del teléfono mientras salía del coche marcha atrás. Cerré la puerta del coche y lo cerré con el mando a distancia. Fingí no saber que había tirado la botella de agua al suelo y que había caído debajo del asiento del conductor. Al día siguiente, habiendo cumplido mi obsesión, la policía de tránsito llamó a mamá y le dijo que el auto de Thompson no podía detenerse en su camino al trabajo. Chocó contra un camión grande. Se incendió y solo quedó el chasis del coche. Thompson también quedó reducido a cenizas. Mi plan era dejar que la botella de agua mineral rodara bajo el asiento del conductor y finalmente bajo el pedal del freno. El cielo también me estaba ayudando. Como dice el dicho, los malvados serán castigados por el cielo. Y es muy cierto. Mamá se sintió aliviada inesperadamente. Resultó que ya había encontrado pruebas de la infidelidad de Thompson. También escuchó por accidente algunas cosas sobre él y su ex esposa. Se decía que Thompson era un rico de segunda generación. Tuvo un hijo con su ex esposa, pero después de que su ex esposa descubrió que él la había engañado muchas veces, se divorciaron. Las mujeres con las que lo engañó eran todas estudiantes universitarias. Como Thompson era profesor universitario, supuse que algunas de las estudiantes estaban oprimidas. Era una auténtica bestia con ropa humana. Su muerte fue un alivio para mí. Probablemente fue lo mismo para otras chicas. Son solo unos pocos puntos más en el examen. ¿De qué hay que estar tan orgulloso? La fría voz de Yvonne llegó. Mis pensamientos se retiraron. Resultó que al pensar en la muerte de Thompson en la vida pasada, inconscientemente levanté las comisuras de mi boca. No. Hermana, no me estoy riendo de ti. Simplemente estoy feliz porque estoy con todos ustedes. Hice como que le explicaba. Está bien. Date prisa y termina de comer. Vamos al parque de diversiones. Mamá salió para aclarar las cosas. Los días pasaban día tras día. Pronto un suspiro de calma. Llegó el festival de primavera. Durante el primer mes lunar, el festival de primavera. Ya no podía quedarme en la escuela. Durante esos pocos días que estuve en casa, no estuve ni un momento libre. Tan pronto como me sentaba a leer un libro o a hacer mis deberes por un rato, Lee comenzaba a llamarme hermana. Por favor, ayuda. Mi hermano pequeño derramó el agua. Tráeme un trapeador. Hermana, tráeme una toalla de baño. Hermana. Hermana. Cuando papá estaba en casa, ella siempre me llamaba dulcemente hermana en honor a su medio hermano. Estaba limpiando los platos y los palillos, fregando el suelo o recogiendo todo tipo de cosas. Mi hermano pequeño siempre hacía un desastre al comer comida complementaria. La trona. La mesa. Su ropa y el suelo estaban cubiertos de diversos alimentos complementarios. Había que fregarlo varias veces para que quedara limpio. Y mi hermano pequeño gateaba muy bien y era especialmente travieso. Allá donde gateaba, era un desastre. Tuve que limpiarlo incontables veces al día. Todo esto estaba bien, siempre y cuando papá no estuviera en casa. Ella tenía una actitud completamente diferente hacia mí. Me planteaba todo tipo de problemas y luego me regañaba con todas las palabras desagradables que se le ocurrían. Por fin me acordé de la cámara de vigilancia que no usé en mi vida pasada. Esta vez por fin me resultó útil. Le dije a mi padre que en el semestre más crucial, el siguiente, tendría el examen de ingreso a la escuela secundaria y le pedí que me ayudara a supervisarme. Así fue como se instaló la cámara de vigilancia. Después de eso, lo que más vi fue a mi madrastra poner los ojos en blanco. A menudo me miraba fijamente y parecía que se le salían los ojos de las órbitas. Parecía como si quisiera comerme vivo. Si las miradas mataran, supongo que me habría matado al menos 800 veces al verla así.
Siempre estaba de muy buen humor. También tenía mucha motivación cuando leía. Al final, me admitieron en una escuela secundaria importante con excelentes calificaciones. Y a Yvonne también la admitieron en un instituto normal y corriente que no era muy bueno. Era alumna externa y no tenía alojamiento. Si no había accidentes. Yvonne se volvería aún más hermosa después de la escuela secundaria, igual que yo. Y su vida en la escuela secundaria como estudiante externa sería el comienzo de una pesadilla. En el cumpleaños de mi mamá en mayo. Ella me invitó a su casa a comer con anticipación para celebrar su cumpleaños. Al principio. Quise negarme. Ella dijo que no la había acompañado a su cumpleaños en los últimos 2 años. Y este año no podía negarme, pase lo que pase. Este día coincidió con un fin de semana. Sí. En los últimos 2 años. Había utilizado varias razones para declinar la oferta, como que no podía acompañarla a su cumpleaños y que no quería volver a ver a ese hombre bestial. Pero cada vez que encontraba tiempo para compensar a mi madre más tarde, parecía que esta vez no podía escapar y tenía que enfrentarme a esa cara repugnante otra vez. Usé los sobres rojos que recibí durante el festival de primavera para comprarle a mi madre un hermoso vestido. Inmediatamente fue a probárselo y nos lo mostró. El vestido le quedaba muy bien y resaltaba la figura regordeta de mamá. El color claro y atrevido era muy adecuado para su temperamento elegante y sencillo. Tanto mi hermana como yo quedamos atónitas. Y a mamá le gustó especialmente este vestido. Sin embargo, por los ojos de Thompson, pude ver nuevamente que estaba siendo superficial con mamá. La mayor parte de su atención estaba centrada en Yvonne. Sentí que ya se estaba conteniendo. Pero su mala costumbre de ser indiscreto era demasiado evidente. Tal vez ni siquiera él mismo se dio cuenta. Y todas estas fueron acciones subconscientes. Yvonne. Ve a buscar otro par de palillos. Después de decir eso, su mano tocó su hombro. Yvonne, este pescado es delicioso, deberías probarlo. Después de eso, su mano tocó su cintura nuevamente. Pude sentir que Yvonne también estaba un poco mareada. Pero ella no lo demostró demasiado, por lo que Thompson se volvió un poco más inescrupuloso. De vez en cuando tocaba su cuerpo con las manos o con el cuerpo sin ningún motivo. Me enojé mucho cuando vi esto. Después de terminar la comida y cortar el pastel, me fui rápidamente. Que sean una pareja perfecta. Me dio un poco de pena por mamá, a quien trataron como una tonta. Esa noche di vueltas en la cama y no pude dormirme, pase lo que pase. Más tarde. Me levanté y encendí la computadora. Investigué con atención sobre Harvard y de dónde era Thompson. Luego busqué personas y cosas relacionadas con Harvard en varios programas sociales. Y por cierto, seguí a unas hermanas mayores con las que pensé que podría tener una profunda amistad. Leí todas las publicaciones que habían hecho en el pasado. Me gustaron las publicaciones que deberían gustar y agregué algunos comentarios. Aparecí en estas plataformas con la mentalidad de una fanática. Y de vez en cuando. Demostré que Harvard era la universidad con la que soñaba. Una de las hermanas mayores, que estaba en su último año, ya había comenzado su pasantía. Supuse que tenía más tiempo. Y ella interactuaba a menudo conmigo. Descubrí que le gustaba mucho beber té con leche porque a menudo publicaba fotos de la tienda de té con leche que frecuentaba para poder tener un encuentro con ella. Esperé 2 fines de semana. Este día finalmente llegó. Disculpen. ¿Eres la hermana mayor abocado? Soy un pequeño guepardo. Sacudí el teléfono en mi mano. Estaba en mi página de redes sociales. A la chica pura y encantadora que tengo frente a mí. ¿Eres un pequeño guepardo? Ja. ¡Qué coincidencia! ¿Cómo me reconoces? La otra persona se sorprende. Tienes tu selfie en ella. Todas esas son fotos con filtros de belleza. ¿Aún puedes reconocerme? ¿Te las han sacado con filtros de belleza? ¿Por qué creo que eres tan hermosa en la vida real como en las fotos? Mi hermana menor tiene una boca tan dulce. Te invitaré a un té con leche. Entonces no seré cortés. Gracias, hermana mayor. Busquemos un asiento y sentémonos.
De hecho, me preocupaba cómo iniciar la conversación y pedirle que se sentara y charlara conmigo. Sin embargo, las cosas se desarrollaron mucho mejor de lo que esperaba. Poco después, sirvieron el té con leche. Aproveché la excusa de ir a buscar unos pañuelos y también pedí unas patatas fritas. Salchichas a la parrilla y alitas de pollo. La hermana mayor me dijo que se llamaba Summer. Durante la conversación, pude sentir que era una chica vivaz y alegre. Me contó muchas historias interesantes sobre la vida en el campus universitario. Te envidio mucho, hermana mayor. Ahora estás despreocupada. Todavía tenemos que trabajar duro durante 1 año y medio. No tengo mucha confianza en entrar ni en Harvard ni en Yale. Te envidio de verdad. Hermana mayor. Miré a Summer con una expresión de admiración. Pero de repente ella perdió la sonrisa y luego dejó escapar un largo suspiro. Me da rabia solo hablar de ello. Últimamente un tutor pervertido me ha causado todo tipo de problemas. He revisado mi tesis de graduación varias veces y cada vez que encuentra nuevos problemas, realmente está buscando fallas. Es una persona lasciva que siempre quiere aprovecharse de nosotras. Summer, que había estado feliz durante toda la conversación. De repente apreté los dientes al hablar de este tutor. Y sentí que había encontrado a la persona adecuada. Los profesores universitarios son todos personas con un alto nivel educativo. ¿Cómo puede haber un profesor así? Tenía una expresión de incredulidad en mi rostro. En realidad, aunque nuestra escuela es Yale, no es tan bueno. Cuando llegue el momento, si logras entrar en una universidad de primera clase con buena reputación, no será mucho peor. Lo principal es que nuestra escuela tiene una gran mancha. Y esa es esta tutora. Después de eso me contó mucho más sobre las acciones despreciables del tutor. Dije algunas palabras para consolarla. Y luego cambiamos de tema. Pensé que aún no había llegado el momento, así que decidí esperar unos días más. De camino a casa en coche, mi corazón estaba inexplicablemente emocionado. No importaba lo que pensara Yvonne. Ya fuera un poco despreocupada o quisiera soportarlo. Esa bestia Thompson no la tendría fácil en esta vida. Al menos, tuve que lograr que perdiera su reputación y que no pudiera seguir siendo profesor. Y evitar que lastimara a otras chicas. Después de unas semanas, pensé que ya era el momento adecuado. Invité a Summer y le dije que tenía algo que pedirle. El lugar seguía siendo la tienda de té con leche. Le hablé de mi hermana Yvonne. Seleccioné las cosas que se podían decir y que eran apropiadas para decir, y se las conté. Expresé mis dificultades de diversas maneras y supliqué a mi hermana. La idea general era que quería denunciar a Thompson en nombre de mi hermana. Podía ser anónima o con el nombre real. Aún no lo había decidido. Le rogué que encontrara unas cuantas víctimas más y, de ser necesario, no había cumplido mi obsesión. Ayúdame a testificar. Al principio estaba un poco indecisa, pero luego se armó de valor y dijo que podía hacerlo. De hecho, después de haberme llevado bien con ella durante tanto tiempo, pude sentir que tenía un sentimiento de valentía y de justicia que era poco común en las chicas comunes. Entonces le pedí ayuda. Ella dijo que primero iría a la escuela para prepararse, pero que tenía que esperar hasta tener todo organizado adecuadamente. Así es su tesis de graduación. Antes de poder llevar a cabo el plan, ya no le resultó fácil aceptar. ¿Qué importaba si esperaba un poco más? Solo podía hacer mi mejor esfuerzo para reprimir mi corazón emocionado. Una vez, Summer se burló de mí por tener un nombre masculino en línea cuando era una niña delicada. Una pequeña guepardo. Ella no sabía que había un pequeño guepardo viviendo en mi corazón. Como dice el dicho, las plantas nunca pueden seguir el ritmo de los cambios. Estaba planeando en silencio por mi lado. Pero algo ya había salido mal en el otro lado. Un día, fui a la biblioteca a comprar material de estudio y vi a Yvonne buscando libros a lo lejos. Llamé a su hermana. 2 veces. Pero ella no me escuchó. Cuando me acerqué le di un suave golpecito en el hombro. Hermana, tú también estás aquí. Inesperadamente. En cuanto hablé, ella pareció asustarse mucho y soltó un grito.
Todo su rostro se puso pálido. A mí también me asustó. Y todos en la biblioteca nos miraron. Después de un rato, pareció recobrar el sentido y me miró con fiereza. Me ignoró y fue a pagar los libros por su cuenta. La seguí fuera de la librería. Le pregunté si la presión del estudio era demasiado grande y por qué se veía tan demacrada. No es asunto tuyo. Si fuera en el pasado. Cuando dijo esas 4 palabras, seguramente tenía una actitud imponente, pero ahora me miró con frialdad. Y entonces una capa de melancolía pareció cubrir sus ojos. Por supuesto que no es asunto mío. Tienes un buen padrastro que te trata bien. Me estaba preocupando por nada. Dije con frialdad. Decidí no seguir intentando complacerla. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando de repente ella me agarró. No me vuelvas a mencionarlo. Yvonne me gritó enfadada. Hermana, ¿qué estás haciendo? La miré confundida. ¿Me escuchaste? No me lo vuelvas a mencionar. Ella repetía esa frase una y otra vez, sintiendo que algo andaba muy mal con su estado. Le pregunté de nuevo. ¿Qué demonios te pasó? En ese momento. Parecía que se había calmado mucho. Y sus manos soltaron lentamente mi ropa. Sus ojos estaban borrosos como si estuviera perdida en sus pensamientos. ¿Podría ser que ya lo hayas estado? Me di cuenta de que al parecer, me he equivocado. No continué. ¿Qué dijiste? ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo lo sabes? ¿Será que tú también has renacido? Yvonne. Como una loca. Me agarró la ropa del pecho y siguió sacudiendo mi cuerpo. Así que sabías que Thompson era una bestia, ¿verdad? Te quedaste parado y observaste. Puedes morirte. Después de decir eso, me agarró del cuello con ambas manos. Intenté soltarle las manos, pero fue en vano. Subconscientemente. Levanté la mano y le di 2 bofetadas fuertes. Ella también soltó las manos. La empujé con todas mis fuerzas. Y ella se tambaleó y casi se cae. Este camino lo elegiste tú. Si tienes agallas, ve y mata a Thompson. Como mínimo encuentra pruebas para hacerle pagar el precio. ¿Crees que el accidente de coche y la vida pasada le sucedieron solos? Eres un inútil. Después de regañarla, me alejé sin mirar atrás. Independientemente de si Yvonne iba a luchar contra Thompson hasta la muerte, el plan que tenía en mente seguía en marcha. Unos días después, la hermana mayor Summer me envió buenas noticias. Dijo que finalmente había encontrado a varias hermanas mayores que estaban dispuestas a defender la justicia y escribir una carta de informe a mano conmigo. También dijeron que si realmente necesitaban testificar en persona, me pondría de pie sin dudarlo. Porque nuestro objetivo final era el mismo, no queríamos que más chicas salieran lastimadas. Pronto dejé escapar un suspiro bajo. Llegaron las vacaciones de verano del 2º año de bachillerato. Una noche justo cuando me había ido a dormir. Mi padre me despertó y le pregunté qué había pasado. Me dijo que él tampoco estaba muy seguro. Me dijo que me vistiera rápidamente y fuera con él al hospital. De camino en coche me dijo que Yvonne estaba herida. Y pude adivinar más o menos lo que había sucedido cuando vi a Yvonne en el hospital. Ella seguía murmurando. Tenía las pruebas. Tenía las pruebas. Finalmente habiendo cumplido con mi ambay. El médico le aplicó una inyección sedante y luego se quedó dormida tranquilamente. Resultó que ya tenía un caso grave de depresión. Pero nadie se había dado cuenta. Cuando mi madre nos vio llegar, le susurró algo a mi padre. Tú quédate aquí. Yo voy a la comisaría. ¿Thompson estaba muerto? ¿Qué había pasado exactamente? Tenía muchas preguntas en la cabeza, pero ninguna respuesta. Mi padre fue al médico para averiguar la situación. Me senté en la silla al lado de la cama de hospital de Yvonne. De repente, se dio la vuelta y la colcha se le cayó del cuerpo. Entonces vi que tenía los muslos y las manos envueltos en gasa. Y pude ver vagamente la sangre que se filtraba de la gasa. La cubrí nuevamente con la colcha. En ese momento,
Mi padre también regresó. Dijo que iba a salir por un rato y me pidió que lo llamara si tenía algo. Le dije. Está bien. Mis padres no volvieron hasta poco después de las 4 de la mañana. Y entonces mi padre me mandó a casa a dormir. De camino le pregunté qué había pasado realmente y me respondió que no lo sabríamos hasta que mi hermana despertara al día siguiente. Esa noche me moví en la cama y no pude dormirme. Probablemente no pude dormirme hasta las 7 u 8 de la mañana. Cuando me desperté ya era mediodía. Mi padre también acababa de regresar de la calle. Sin molestarme en lavarme, llevé a mi padre directamente a mi habitación y comencé a preguntarle. Mi padre. Parecía agotada. Dijo que mi hermana se había despertado por la mañana. Sus emociones estaban estables. La policía había tomado declaración y resultó que Thompson había violado a Yvonne por primera vez hacía un mes y que ella se había sentido demasiado intimidada como para decir nada. Anoche la empresa de mi madre tenía otro turno de horas extras, pero Yvonne había hecho preparativos con antelación. Tenía una grabadora de voz y un cuchillo para fruta. Engañó a Thompson para que admitiera su primer acto de violencia contra ella, así como su habitual comportamiento de manos abiertas y sus malas intenciones. Después de eso, ella lo apuñaló en el abdomen con el cuchillo de fruta. Y durante la pelea, sus propios muslos y manos también resultaron heridos. Mi padre dijo que Yvonne era sospechosa de haber causado lesiones intencionadas, pero había motivos para ello. Y como ahora tenía un caso grave de depresión, podría recibir una sentencia en suspenso. ¿Y qué pasa con Thompson? Mi padre dijo que no lo sabía. Tal vez lo condenarían a varias décadas de prisión. ¿Varias décadas? Eso es demasiado indulgente para él. Por la tarde. Fui al hospital para ver a Yvonne otra vez. Estaba acostada en la cama del hospital. Levantó los párpados. Me miró y luego volvió a fijar la mirada en la pantalla de su teléfono. Me ignoró por completo. Cuando mi madre me vio, inmediatamente se levantó de la silla. Jazmín. Llegas justo a tiempo. Una enfermera acaba de decir que es hora de pagar los honorarios. Voy a pagar. Quédate aquí y cuida de tu hermana. Después de decir eso, mi madre recogió su bolso. Vale, no me había sentido tan mal por dentro. Mamá. Mi madre se rió. ¿Cómo estás? Me costó un poco hablar con calma. No te preocupes. No moriré por ahora. Por supuesto. Si murieras tan fácilmente no habría ningún buen espectáculo después. Dije con una sonrisa. ¿Tú? ¿A quién le muestra esa actitud dominante? Solía ser tan arrogante y dominante. Pero en el momento crucial, ella era como un caqui blando que permitía que otros la manipularan. Ella no era más que un tigre de papel. Se decía que tras ser humillada varias veces, Yvonne se había tragado su ira y no se atrevía a hablar bajo la opresión de Thompson. Así que se fue volviendo cada vez más audaz. Al final se volvió completamente inescrupuloso. Hermana, ¿sabes cuál será la pena para Thompson? Quizá 10 años. Quizá 20 años. Como mucho. Saldrá en unos años. Yvonne no dijo nada. Y seguí hablando conmigo mismo. En ese momento sus puños se cerraron con fuerza. Y la expresión de enojo en su rostro era claramente visible. ¿Quieres que Thompson muera?, pregunté. Tonterías. Está bien. Entonces tienes que seguir mis instrucciones sobre lo que sucederá a continuación. ¿Puedes hacerlo? Sí puedes. Te ayudaré. Yvonne me miró durante un largo rato. Y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Lo cual podría considerarse como su aquiescencia. Está bien. Esperen mis noticias. No tenía prisa en contarle mi plan. Aún tenía que observarla primero. Necesitaba asegurarme de que ella era digna de mi confianza. Y necesitaba asegurarme de que ninguna de mis amables hermanas mayores se sintiera defraudada. También necesitaba proteger la privacidad de todas ellas. Así que no podía apresurarme. Medio mes después, Yvonne recibió el alta del hospital. Después de eso,
La vi algunas veces y me pareció que no era tan conflictiva conmigo como antes. Era como una joven que acababa de entrar en la sociedad y que finalmente había suavizado sus bordes y esquinas. Me volví mucho más serena. Le dije a Yvonne que Thompson también había hecho muchas cosas malas en la escuela y que ya había encontrado las pruebas. Pero tuve que decirles a nuestros padres que habías pedido en privado a un abogado que te ayudara a encontrar esas pruebas y que debes asegurarte de que no se filtre la privacidad de todas las hermanas mayores que aportaron las pruebas. Yvonne aceptó todas estas cosas una por una. Pronto dejó escapar un suspiro bajo. La sesión del tribunal comenzó. Hoy en día, el sistema judicial hace todo lo posible para proteger la privacidad de las víctimas. Mi mente todavía estaba confusa y solo pude asentir. No mentiría. Sin embargo, en este caso, el juez que presidía el tribunal interrogó a la víctima, Yvonne, que se encontraba en otra sala junto a la sala del tribunal. Lanzó el micrófono del tribunal y la víctima no tuvo que mostrar su rostro ante el tribunal, así que las hermanas mayores simplemente hicieron declaraciones. Tomaron sus huellas dactilares y entregaron a la policía los registros de chat de WeChat y todo tipo de pruebas de que Thompson los había coaccionado. Entre las pruebas, hubo casos en los que Thompson los coaccionó para tener relaciones sexuales y otros en los que los amenazó, lo que causó una muy mala influencia. También había causado un gran daño a la salud física y mental de Yvonne. A menudo no podía conciliar el sueño por la noche y solo podía hacerlo con la ayuda de pastillas para dormir. Una vez se quedó dormida. Tenía pesadillas con frecuencia y se dieron varios casos de autolesiones, es decir, múltiples delitos combinados. Thompson fue sentenciado a muerte. Inesperadamente la búsqueda de la inseguridad se convirtió en mi obsesión. Thompson se negó a aceptar el veredicto y armó un escándalo todos los días. Queriendo apelar. También causó problemas en prisión. Puso un cuenco roto contra la garganta de un compañero de prisión. Gritó que quería apelar. Y estaba casi enloquecido. Al final, los guardias de la prisión que estaban de guardia le dispararon y lo hirieron. Murió sin curarse. Por fin, no me había fallado tanto. Este asunto llegó a su fin. Un año después, me admitieron en una universidad en otra gran ciudad, como había deseado. Durante ese tiempo, Yvonne había estado en casa de permiso de la escuela durante más de un año. Escuché que siempre estaba deprimida y que intentaba hacerse daño a cada paso. ¿Por qué quería ayudar a Yvonne? Simplemente era porque no podía soportar a esa bestia. Y yo simplemente esperaba que todos los que ignoraban la ley recibieran el castigo que merecían. Más tarde mi medio hermano también empezó a ir al jardín de infantes. Y la actitud de mi madrastra hacia mí no cambió en absoluto. Siempre me había preguntado de dónde venía su hostilidad hacia mí. No fue hasta que mi padre me llamó a su lado antes de ir a la universidad y me dijo algo que finalmente entendí. Resultó que cuando mi madre aceptó el divorcio, su única petición fue que, cuando cumpliéramos 18 años y fuéramos adultos, las dos casas debían pasar a nombre de mi hermana y de mí. Mi padre me preguntó cuándo transferiría la propiedad. Y le dije que no importaba. En poco tiempo, recibí los certificados de propiedad. El apartamento de 2 habitaciones que mi padre había comprado recientemente también estaba en remodelación. Después de eso, comencé mi vida universitaria sin preocupaciones. El día del examen nacional de ingreso a la universidad. Mi hermana gemela, quien es tan indiferente como un crisantemo, perdió su boleto de entrada. Toda la familia estaba casi en pánico. No sabía qué hacer, pero me dijo con calma: quizás no estoy destinada a hacer el examen de ingreso a la Universidad Nacional. Que así sea. Al final, entré sola a la sala de reconocimiento. Con una excelente puntuación de 701 puntos, me convertí en el mejor alumno de la provincia y fui admitido en la Universidad de Harvard. Toda la familia pensó que a mi hermana realmente no le importaba. Hasta que el día antes de que se anunciaran los resultados del examen de ingreso a la universidad, acusó a nuestros padres de ser parciales en Internet. Dijeron que habían escondido deliberadamente su boleto de admisión el día antes del examen. Todo lo que querían era hacerla trabajar en una fábrica y mantenerme, su hermana menor, para estudiar.
Como resultado, mi hermana se ganó la simpatía de los internautas y se convirtió en una celebridad popular en Internet con decenas de millones de seguidores. Mientras mis padres y yo lamentábamos y finalmente sufrimos una muerte trágica. Renacemos para una nueva vida. Miré a mi hermana, que había perdido su boleto de entrada, pero fingí que no le importaba. Saqué inmediatamente el billete de entrada que había recuperado del timbre y se lo entregué con una sonrisa. Hermana, no seas tan olvidadiza en el futuro. Uno siempre se demostrará que el inocente es inocente. Si tienes la conciencia tranquila, ¿por qué te sentirías tan devastado por unas cuantas palabras de los internautas? Solo estoy presentando la verdad a todo el mundo. En cuanto a la verdad real, a menudo se encuentra en el corazón de las personas. Ahora estás sufriendo acoso cibernético porque tú mismo lo buscaste. Si quieres demostrar tu inocencia, la única manera es morir. En mi opinión. Ante mis ojos se sucedieron escenas de mi vida anterior. A mi lado mis padres nos animaban a ambos con dulzura. Nos dice que no estemos nerviosos por el examen de mañana. ¿No dijiste que querías ir a Fangite? Papá reservó boletos de avión para que vayamos a la ciudad G una semana después. Después de que termines el examen. Toda nuestra familia se irá a descansar unos días juntos. Después de que mis padres terminaron de hablar, no recibieron la respuesta entusiasta que esperaban de nosotros. Cecilia, que estaba enfrente, parecía completamente imperturbable, como si no le interesara en absoluto lo que mis padres acababan de prometer. Como siempre. Dijo con inferencia, nunca me han interesado esos lugares que son para que jueguen los niños. Además, el examen de ingreso a la universidad acaba de terminar. Si salimos a presumir antes de que salgan los resultados, los estudiantes que no tuvieron un buen desempeño pensarán que estamos presumiendo de antemano y eso tendrá una mala influencia. Es así otra vez. No entiendo por qué siempre puede decir cosas tan desagradables en contra de su voluntad. Escuchar esas palabras era exactamente lo mismo que en mi vida anterior. Y al ver las expresiones un tanto avergonzadas en los rostros de mis padres, que también eran las mismas que en mi vida anterior, una oleada de ira brotó de mi corazón. Vamos a presumir entonces. Yo, Alisa, tengo buenas notas. Estudié mucho para no dejar que señalaran a nuestra familia y tener que complacer a los demás. A diferencia de mi vida anterior, cuando me decepcioné y guardé silencio, inmediatamente puse cara fría y casi le grité a Cecilia, señalándole la nariz con el dedo. Obviamente mis padres y Cecilia no esperaban que su hija, a quien siempre habían considerado una persona sensata y bien educada, hiciera eso. De repente perdía los estribos de esa manera. Pero lo que no esperaban aún más era que yo renaciera. En mi vida anterior. El día del examen nacional de ingreso a la universidad, mi hermana gemela Cecilia, que se mostró indiferente como un crisantemo. Solo cuando estaba a punto de entrar en la sala de exámenes se dio cuenta de que faltaba su boleto de admisión. Toda la familia estaba casi desconcertada. Inmediatamente quise arrastrarla para encontrar al examinador jefe de esa sala de exámenes. Pero ella me quitó la mano de encima, a diferencia de mis padres y de mí, que estábamos nerviosos. Ella estaba tranquila y serena. Como si no fuera ella la que había perdido el billete de entrada. Dijo con calma. Como el agua estancada, no desperdicies tus esfuerzos. Tal vez no sea tan valiente como para hacer el examen de ingreso a la Universidad Nacional. Que así sea. En ese momento. Me quedé casi atónito mirándola. Incluso sospeché que se había sentido estimulada por haber perdido el boleto de entrada. Por eso dijo esas palabras como si se hubiera rendido por completo. Mis padres estaban tan sorprendidos como yo, aunque en realidad, sus notas no solían ser muy buenas. Después de todo, había estudiado mucho durante tantos años solo para este momento. Mi madre estaba a punto de llorar de ansiedad y trató de arrastrar a Cecilia para que encontrara al examinador jefe. Los padres que estaban observando a nuestro alrededor no pudieron evitar lanzarnos miradas comprensivas. Incluso algunos miembros del personal del lugar se acercaron a preguntar qué había sucedido. Pero Cecilia parecía haber tomado la decisión de renunciar al examen. No importaba cuánto suplicara y llorara mi madre. Ella se negó a ir a ver al jefe de examinadores desde el principio hasta el final. Simplemente mantuvo una expresión tranquila.
Fruncí el ceño levemente y le dije a mi madre, «Mamá, hombres, no actúes así. Aunque intentemos compensarlo ahora, no servirá de nada. La forma en que lloras y haces un escándalo solo arruinará el estado de ánimo de los demás examinados. Es muy desfavorable». Cuando mi madre la oyó decir esas cosas, se quedó casi sin palabras inmediatamente. Incluso escuché a alguien entre la multitud decir que Cecilia debía estar loca. Pero a Cecilia no le importó. Parecía que lo hizo para demostrar su determinación de no presentarse al examen. Simplemente tiró su bolsa de papelería a la papelera. Al final, entré sola a la sala de reconocimiento. Con una puntuación de 701 puntos, me convertí en el alumno con mayor puntuación de la provincia y fui admitido en la Universidad de Harvard. Esta sí que se consideró la primera buena noticia que recibió toda la familia después de que terminara el examen nacional de ingreso a la universidad. Mis padres siempre pensaron que Cecilia estaba tan sorprendida y estimulada ese día que tomó la decisión de renunciar al examen. Temían estimularla. El viaje originalmente planeado a Ciudad G fue cancelado. Pero durante el periodo de espera de los resultados, Cecilia se comportó como siempre. Mis padres se sintieron aliviados. Y toda la familia pensó que a mi hermana realmente no le importaba. Pero, ¿quién lo hubiera pensado una semana antes del comienzo del nuevo semestre? Ella acusó en Internet de que mis padres y yo habíamos conspirado para ocultar deliberadamente su boleto de admisión el día antes del examen nacional de ingreso a la universidad. Ella dijo que desde que éramos jóvenes, nuestros padres siempre habían tenido debilidad por mí y que ocultar el boleto de admisión la haría reprobar el examen de ingreso a la universidad. Usando como excusa la mandaron a trabajar a una fábrica para financiar mis estudios. Este vídeo acusatorio causó inmediatamente un gran revuelo en Internet. En el vídeo, perdía con frecuencia el control de sus emociones y derramaba lágrimas como si fueran lluvia, pues había construido una imagen de ser tan indiferente como un crisantemo en tiempos normales, lo que hizo que sus compañeros de clase creyeran que era verdad. Creía que su familia realmente la estaba obligando. Y todos hablaron y testificaron a su favor en Internet. Toda la familia sufrió acoso cibernético por eso. Mis padres también perdieron sus trabajos y sus reputaciones acumuladas durante media vida quedaron destruidas. Mientras tanto, mi hermana se ganó la simpatía de los médicos y se convirtió en una celebridad popular en Internet con decenas de millones de seguidores. Más tarde, confiando en su imagen de ser emocionalmente estable e indiferente como un crisantemo, los internautas incluso la consideraron la diosa mentalmente estable número 1 de la era contemporánea. Como instigador de este incidente no pude soportar la estimulación y finalmente opté por suicidarme saltando de un edificio. 2. Mirando a Cecilia con cara de póker indiferente como un crisantemo. Sentí una oleada de náuseas. Mis padres me miraban llenos de preocupación. Siempre eran así. No importa lo que haya pasado. Nunca pensarían que fue culpa nuestra en primer lugar. En cambio, reflexionarían sobre sí mismos y pensarían en que habían hecho mal como padres. Alisa, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal en alguna parte? Al ver las expresiones preocupadas en los rostros de mis padres, ya no pude contener mi ira. Sentí un dolor en la nariz y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. En mi vida anterior. Porque estaban etiquetados como. Mis padres, que habían sido inocentes durante media vida, fueron parciales a los internautas. Los insultaron y maltrataron. Perdieron sus trabajos por eso. Mi madre incluso sufrió un derrame cerebral y quedó hemipléjica, porque se ponía demasiado emocional al discutir con un vecino. Cecilia ya se había ido de casa cuando el vídeo se hizo popular. Por más que mis padres y yo intentamos ponernos en contacto con ella y preguntarle por qué lo había hecho, nos ignoró por completo. Incluso tomó fotografías en secreto de cómo nuestra familia no la encontraba y montó en cólera de vergüenza. Y las publicó en Internet, ganando otra ola de popularidad. En apenas medio mes mis padres, estaban llenos de energía, quisieron celebrar conmigo con un banquete. Quedaron aplastados por los cuestionamientos y los regaños en Internet. Al final, de camino a la casa alquilada de Cecilia. Fueron atropellados y asesinados por un automóvil conducido por uno de los fanáticos locos de Cecilia. Y murieron de una manera trágica. Pensando en el abismo. No pude evitar derramar lágrimas al verme llorar.
Mis padres se pusieron nerviosos de inmediato, Alisa. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras de repente? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas que te lleven al hospital? ¿O es que la comida que cocino hoy no es de tu agrado? No importa. ¿Qué quieres comer? Te lo cocinaré de nuevo. No. No es eso. Al ver sus miradas extremadamente nerviosas, rápidamente sacudí la cabeza y me limpié las lágrimas de la cara con la mano. Agarré el brazo de mi madre, mamá y papá. Estoy bien. Solo creo que ustedes dos han estado trabajando muy duro durante este periodo. Mamá y papá. Gracias. Parecía que mi madre no esperaba que yo dijera algo así. Su cuerpo se puso rígido. Y luego también derramó lágrimas. Está bien. Está bien. Mamá y papá no están cansados. Siempre y cuando podamos verlos terminar el examen de ingreso a la universidad de manera segura y pasar a la siguiente etapa de sus vidas. Viendo que nuestras dos preciosas hijas se vuelven cada día más sensatas. Mamá y papá piensan que todo este duro trabajo vale la pena. Mi madre se atragantó y me sujetó la mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de alivio y amor. Incluso mi padre se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Me acarició la cabeza con su mano ancha y dijo con alivio. El niño ha crecido. Creció. Rodeado del cariño conmovedor de mis padres. Disfruté muchísimo de ese momento. Si nadie me hubiera interrumpido, tal vez esa cálida escena podría haber durado un poco más. Van. Cecilia parecía estar estimulada por esta escena, aunque lo disimulaba bien en la superficie. La fuerza de sus manos reveló sus emociones más reales en ese momento. Seguro. Siguen siendo las dulces palabras de mi hermana menor las que complacen más a mamá y papá. A diferencia de mí, soy torpe con las palabras y definitivamente no puedo decir palabras tan halagadoras para hacer feliz a la gente. Cecilia dijo en tono inferior. Pero en realidad había celos en sus ojos cuando me miró. Sin embargo, estos celos estaban muy ocultos y no se notaban fácilmente. Sabía que aunque ella estuviera hablando de sí misma, en realidad me estaba regañando por ser capaz de convencer a la gente solo con palabras dulces. Me burlé en mi corazón y naturalmente no la consentiría como lo hice antes. Inmediatamente respondí. Ya que sabes que no puedes hablar bien. Hermana, mejor cállate. Mamá y papá también han sacrificado mucho por nosotros. Solo estoy expresando mis sentimientos desde el corazón, pero tú lo llamas palabras dulces, ni siquiera puedes decir una palabra de agradecimiento. No sabes cómo ser agradecida en absoluto. Después de decir eso, incluso le puse los ojos en blanco a Cecilia para mostrarle mi disgusto. Con una etiqueta tan grande puesta sobre ella, Cecilia apenas pudo controlar su expresión indiferente habitual. Todo su rostro se puso rojo de ira. Finalmente, cuando cumplí mi obsesión, fue mi madre quien suavizó las cosas. Nos dijo que termináramos de comer y volviéramos a nuestras habitaciones para revisar el material de oficina y los billetes de entrada que necesitaríamos para el examen del día siguiente. Y así el asunto quedó aparcado. Pero cuando volvieron a mirar a Cecilia, inevitablemente había un dejo de decepción en sus ojos. Lo asimilé todo en silencio. Pero antes de Cecilia, como si sintiera alivio. Estaba a punto de volver corriendo a su habitación. Le grité a sus espaldas, hermana. Mañana es el examen de ingreso a la universidad. Recuerda guardar el billete de entrada en tu bolso. Por último, no me olvidé de añadir que debes guardarlo correctamente y no perderlo. En cuanto las palabras cayeron, Cecilia se sintió como alguien cuyos pensamientos habían sido expuestos. Todo su cuerpo se congeló. Después de un rato, se dio la vuelta con rigidez y apretó los dientes. Será mejor que te cuides. A Tria le gustaban esos estudiantes que estaban demasiado nerviosos para dormir antes del examen de ingreso a la universidad. El primer día después de renacer, dormí bien por primera vez en mucho tiempo. Después de todo en mi vida anterior, después de sufrir acoso cibernético. Me buscaron en un cibercaza. Mi nombre y mi edad. Se filtraron números de teléfono y direcciones de domicilio. No sé cuántos números de teléfono cambié,
pero aún así no pude evitar que esas personas me enviaran mensajes de texto abusivos y me hicieran llamadas telefónicas acosadoras. Todos los días, salpicaban mi puerta de entrada con pintura roja de forma maliciosa. Había innumerables personas que llamaban a mi puerta con malicia y nos acosaban. Incluso los vecinos de alrededor regañaron a nuestra familia. Se puede decir que desde el momento en que comenzó el acoso cibernético perdí por completo el derecho a dormir en paz. Dormí profundamente hasta el amanecer. Me estiré perezosamente. Me sentía inusualmente enérgico. Cuando salí del dormitorio, mis padres ya habían preparado el desayuno temprano. Nuestra casa no estaba lejos de la sala de reconocimiento. Como todavía había tiempo de sobra, mis padres no nos apuraron. Después de lavarnos sin prisas, me senté a la mesa del comedor muy animado. Recién entonces Cecilia salió lentamente de su habitación. Terminé rápidamente mi desayuno. Me senté en el sofá con el material de repaso en la mano y recordé las preguntas del examen de mi vida anterior, aunque solo había pasado un poco más de un mes desde el examen antes de morir. No podía olvidarme de los puntos de conocimiento. Pero, ¿quién no querría obtener más puntos si tuviera que volver a hacer el examen? Después de que Cecilia terminó de lavarse, salió lentamente del baño. Al verme escribir y dibujar seriamente mientras sostenía mis notas, un rastro de desdén brilló en sus ojos. Una vez más, tenía una expresión indiferente y dijo: «No pretendas presionarte más, ya que estás a punto de entrar en la sala de exámenes. El examen de ingreso a la universidad pone a prueba la acumulación de conocimientos a diario. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar a última hora y hacer trampa?». Al escuchar esto, no pude evitar poner los ojos en blanco. «Hermana, eres muy buena poniendo etiquetas a las personas. Si eso es lo que piensas, no sé cuántos estudiantes están haciendo trampa hoy en día. ¿Por qué no vas y los regañas?». «Hermana, el examen aún no ha empezado, claro. Deberías aprovechar el tiempo libre y aprender todo lo que puedas». «Bueno, hermana, hay una razón por la que tus notas no son buenas. Rendirse y seguir adelante no te dará buenas notas». No oculté mi sarcasmo hacia Cecilia. Cada palabra que dije fue como un cuchillo que se le clavaba directamente en el corazón. «Elisa, mamá», gritó mi nombre sin poder hacer nada. Y parecía haber cierta confusión en sus ojos. Como si no entendiera por qué las dos hermanas, quienes tenían una buena relación en el pasado, de repente cambiaron de humor al ver que el tiempo se acababa. No tuvo tiempo de desmayarse y rápidamente empujó a Cecilia a la mesa del comedor para comer. Cecilia fingió que no le importaba. Pero en realidad, me temo que ni siquiera se dio cuenta de que la forma en que me miraba estaba llena de odio. Como si quisiera comerme vivo. Después de la comida, mamá y papá nos llevaron rápidamente al lugar del examen de ingreso a la universidad. De camino. Igual que en la vida anterior. Tenían miedo de que estuviéramos demasiado nerviosos, así que no paraban de hablarnos de sus planes para después del examen, intentando distraernos. Cecilia seguía con la cabeza en alto, puso cara de aburrimiento y permaneció en silencio. Después de todo, ya había pasado por el examen de ingreso a la universidad una vez, a diferencia de mi silencio en ese momento en la vida anterior. Charlé y me reí con mamá y papá durante el camino y no tenía el mismo estado de ánimo nervioso que en la vida anterior. Al ver que llegamos al lugar del examen, afuera del lugar del examen. Al igual que en la vida anterior, se reunieron un gran número de estudiantes y padres. Mamá llevaba un vestido rojo y estaba especialmente para animarnos a mí y a mi hermana en el examen de ingreso a la universidad. Y papá también llevaba una chaqueta violeta de estilo chino. Los dos estaban de pie juntos. Y los colores brillantes los hacían bastante llamativos entre la multitud. Una vez que entres a la sala de exámenes, tú tampoco debes estar demasiado nervioso, aunque todos estos años de duro trabajo hayan sido para este momento. No deberíamos presionarnos demasiado. Simplemente haz lo mejor que puedas. Tú también. Después de que mamá y papá terminaron de hablar, nos tocaron la cabeza y no se olvidaron de recordárnoslo. Revisen nuevamente sus bolsas de papelería para ver si olvidaron traer algo. En el momento en que escuché esas palabras, sentí como si mi cerebro se electrocutara y todo mi cuerpo se quedó paralizado por un momento. Aquí viene.
Ese momento de la vida anterior que llevó a nuestra familia a la perdición finalmente llegó. En la vida anterior. Fue solo antes de morir que finalmente supe la verdad. Finalmente comprendí que todo era un cálculo de Cecilia. Ella no era tan indiferente y despreocupada como parecía a primera vista. En la vida anterior, fue ella quien ocultó deliberadamente el boleto de entrada. De principio a fin. Estaba actuando. Siempre pensó que nuestros padres tenían debilidad por mí. Estaba aún más celosa de que yo pudiera obtener mejores notas que ella y de que mi vida futura despegara y brillara con la gloria de ser la mejor anotadora de la provincia. En cuanto a ella, para mantener su supuesta conducta, decía una cosa una y otra vez, pero en realidad quería decir otra. Usó la excusa de dejar que las cosas siguieran su curso, de darse por vencida y de no trabajar duro. Al final, no soportó el hecho de que yo, su hermana gemela, tuviera un buen futuro. Ella sabía que con su propia habilidad, incluso si se presentaba al examen, definitivamente no podría obtener buenas calificaciones. Así que ella deliberadamente conspiró y sacrificó a toda nuestra familia, solo para comprarse un futuro. Afortunadamente, después de haber cumplido con mi antepasado, Dios abrió sus ojos y me permitió renacer el día antes del examen de ingreso a la universidad. En esta nueva vida, nunca seguiré el mismo camino que en la vida anterior. Nunca me quedaré de brazos cruzados mirando a Cecilia. Esta persona egoísta. Vuelve a pisotearme a mí y a mis padres y vive una vida cómoda. 3 en este momento. Faltaban solo 10 minutos para la entrada. Una obra maravillosa estaba a punto de comenzar. Ups. Creo que acabo de dejar mi estuche de lápices en el auto. Miré mis manos vacías y exclamé, entonces ve a buscarlo rápido. Papá dijo y estaba a punto de ir conmigo al estacionamiento para buscar las cosas. Pero lo detuve. Le quité las llaves del auto de la mano. Salí corriendo y les grité mientras corría. Corro rápido. No se molesten. Volveré pronto, por supuesto. Dejé deliberadamente el estuche en el coche antes de bajarme. Fue para dejarle mejor esta etapa a Cecilia. Después de conseguir el estuche de lápices, no volví inmediatamente. En cambio, me escondí entre la multitud y miré el espectáculo de la mujer de Cecilia. ¿Dónde está el boleto de entrada? ¿Por qué falta tu boleto de entrada? Hubo un grito de sorpresa de la multitud. Y yo sabía que mamá y papá deberían haber visto el estuche de lápices vacío de Cecilia. Mamá estaba casi en completo pánico. Papá también abrió los ojos de inmediato. Tomó el estuche de lápices de la mano de su mamá. Después de comprobar que efectivamente era el estuche, reaccionó de inmediato y preguntó, Cecilia. ¿Olvidaste tu boleto de entrada en casa? No te asustes. Papá volverá corriendo a buscarlo ahora mismo. ¿Cómo dijo? Papá estaba a punto de salir a toda prisa, pero antes de dar unos pasos, escuchó a Cecilia decir papá. No vuelvas. El billete de entrada no está en casa. Se perdió ayer. No te lo dije porque tenía miedo de que te preocuparas. Al escuchar sus palabras, papá se dio vuelta en estado de shock. Y había casi 2 palabras escritas en su rostro, confusión. Entonces, ¿por qué no lo dijiste ayer? Esto es algo tan importante como el examen de ingreso a la universidad. ¿Lo estás tomando como una broma? Mamá pateó el suelo a toda prisa. Y no había rastro de la sonrisa en su rostro en ese momento. El alboroto de nuestra familia naturalmente atrajo la atención de los padres que estaban alrededor. Algunos padres de buen corazón inmediatamente dieron consejos. Le dijeron a mamá que llevara a Cecilia a buscar al examinador jefe de este examen, entonces supieron rápidamente si podían resolver este problema. Tan pronto como escucharon que había una solución, mamá y papá no se atrevieron a dudar. Agradecieron a los padres y estaban a punto de arrastrar a Cecilia para buscar a alguien. Pero Cecilia, naturalmente, no quería ir. Así que, tal como en la vida anterior, dijo esa frase que casi destroza los valores de la gente. Mamá, mamá. No sirve de nada. ¿Por qué no se han vendido los boletos de admisión de los demás, pero sí los míos? Quizá no esté destinado a hacer el examen de ingreso a la universidad. Déjalo así. Escuchando sus palabras,
No solo mamá y papá, sino también algunos de los padres de los examinados que estaban alrededor se quedaron atónitos en ese momento. Cuando recobraron el sentido común, miraron a Cecilia como si fuera una tonta. Pero Cecilia simplemente los ignoró. Se liberó de las manos de mamá y papá. Y estaba a punto de dar la vuelta y volver a casa. Naturalmente, mamá no quería dejarla volver. Todavía pensaban que Cecilia estaba estimulada y haciendo un berrinche. Era algo tan importante como el examen de ingreso a la universidad. No podían dejar que Cecilia arruinara sus años de duro trabajo por un impulso momentáneo. Mamá agarró el brazo de Cecilia y, mientras lloraba, intentó arrastrarla hasta el jefe de examinadores. El maquillaje cuidadosamente aplicado en su rostro ya estaba corrido por las lágrimas. Y su cabello enroscado también se había vuelto desordenado. A diferencia de su vergüenza actual, Cecilia estuvo extremadamente tranquila de principio a fin. Ella frunció el ceño y le dijo: «Mamá, no actúes así, aunque intentemos compensarlo ahora. No servirá de nada. La forma en que lloras y haces un escándalo solo arruinará el estado de ánimo de los demás examinados. Es muy desfavorable». Aunque renací y me sentí muy enojado cuando volví a ver esta escena. Cecilia es una bestia. ¿Cómo se atreve a pisotear con tanta confianza la preocupación de mamá y papá por ella, sin ningún escrúpulo? ¿Cómo puede ser tan indiferente ante el pánico de ellos? ¿Cómo puede utilizar a mamá y papá? ¿Quién la dio a luz y la crió? ¿Como herramientas? Al ver que el momento había llegado, decidí no esperar más. Además, mamá, que escuchó sus palabras. Estaba casi al borde del colapso. Estaba casi de rodillas, rogándole que volviera en sí. Aproveché la oportunidad y corrí de regreso con la bolsa de papelería. Fingiendo no saber nada. Miré la escena con los ojos muy abiertos y dije sorprendido: «Mamá y papá, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando?». Cuando mamá me vio regresar, fue como ver a un salvador. Me agarró la mano y casi me suplicó: «Cecilia, apúrate, ayuda a mamá a convencer a tu hermana. Tu hermana perdió su boleto de entrada. Quiero llevarla a ver al jefe forense para explicarle la situación, pero ella se niega a ir. Tu padre y yo estamos casi muertos de ansiedad». Miré a Cecilia, que seguía con la cabeza en alto y con expresión indiferente. Pero en sus ojos había un rastro de impaciencia profundamente escondida, así como un poco de orgullo. Debió haber pensado que podría controlar a mamá y papá de esa manera y perder el examen de ingreso a la universidad según su plan. Pero ella nunca hubiera esperado que su plan, que ella creía perfecto, fuera destruido por mí en esta vida. Mamá y papá. ¿De qué están hablando? Fingí estar un poco confundido y me toqué la cabeza. Luego abrí mi bolso de papelería y saqué 2 boletos de entrada frente a ellos. En el momento en que vio las entradas, el rostro de Cecilia palideció casi instantáneamente. Las nubes que originalmente se cernían sobre las cabezas de mamá y papá se disiparon al instante. Y sus rostros estaban llenos de sorpresa e incredulidad. «¿Tú? ¿Por qué mi boleto de entrada está contigo?». Cecilia ya no pudo mantener su expresión tranquila. Ya fuera por sorpresa o por enojo, sus manos temblaban levemente en ese momento. Incluso mamá y papá preguntaron: «Sí. Alisa, ¿por qué llevas contigo el billete de entrada de tu hermana?». Parpadeé ante sus preguntas. Puse cara de inocente: «Déjame decirte. Cuando volví a mi habitación para buscar los materiales esta mañana, vi que la puerta de la habitación de mi hermana no estaba cerrada. Pensé en ayudarla a cerrar la puerta. Como resultado, pude ver algo en su habitación. Los bordes me parecieron familiares. Cuando lo saqué, resultó ser el boleto de entrada de mi hermana. Mi hermana siempre es olvidadiza. Esta vez, incluso tiró sin querer un boleto de entrada tan importante a la papelera. Pensé en darle una lección y dársela en la entrada del lugar del examen. Deliberadamente enfaticé la palabra sin querer con mucha fuerza. Entonces. Al ver el rostro pálido de Cecilia, sentí una sensación de satisfacción en mi corazón al ver que obviamente no podía mantener su expresión indiferente y tranquila. Le entregué el billete de entrada que tenía en la mano y le dije palabra por palabra, lentamente: «Hermana,
no seas tan olvidadiza en el futuro. Ya empezaron a hacer cola para entrar. Hermana. Entremos juntas. ¿Cómo es posible que Cecilia no supiera que las palabras que les acabo de explicar a mamá y papá eran mentiras? Después de todo, ella sabía exactamente dónde había dejado el boleto de entrada. Valió la pena que ayer, a propósito, pusiera en secreto la mitad de la pastilla para dormir de mamá en la leche que bebió antes de acostarse. Mientras dormía como un tronco después de beber la leche, rebusqué en su habitación. Finalmente Helen cumplió mi deseo. Encontré su boleto de entrada en un compartimento oculto de su mochila escolar. Si perder el boleto de entrada se consideraba cosa del destino. Entonces, si el boleto de admisión se encontraba nuevamente, ¿era esto también una especie de destino? Ella definitivamente iba a tomar este examen. 5 al final. Cecilia tuvo que aceptar su destino y entró conmigo al lugar del examen de ingreso a la universidad. Tengo muchas ganas de ver qué notas puede obtener. Después de todo, en la vida anterior, ella y yo estuvimos en la misma sala de exámenes durante los 3 exámenes simulados. Solo yo sé cuánto engaño hubo en esos 3 resultados de exámenes. Aún así, ella solo pudo asegurarse de que sus calificaciones en esos 3 exámenes pasaran justo la línea de admisión de pregrado. Además, con su personalidad, con su experiencia de vida. La conozco muy bien. Si decidiera no presentarse al examen de ingreso a la universidad, definitivamente no perdería su tiempo en cosas inútiles como estudiar. Debido al incidente de la pérdida del boleto de admisión, mamá y papá pensaron que Cecilia era una persona olvidadiza. Durante los 3 días del examen de ingreso a la universidad. Tan pronto como terminaba el examen, mamá y papá tomaban el boleto de admisión de Cecilia, y lo guardaban con ellos hasta que ella estaba a punto de ingresar a la sala de exámenes. Y luego se lo entregaban. Hasta que terminó el examen. Durante esos 2 días. La forma en que Cecilia me miraba era casi como si quisiera comerme viva. Y yo no escondí mi mirada y la miré fijamente. Cada vez que la miraba, la expresión de mi rostro podría describirse en 3 palabras: bienvenida. Porque ya no hubo más farsa de que Cecilia perdiera su boleto de admisión. Terminamos el examen exitosamente. Mamá, papá y yo estábamos casi de muy buen humor mientras preparábamos el equipaje y tomábamos el avión hacia la ciudad G. Estaba muy feliz de haber cumplido con el arrepentimiento que no pude cumplir en la vida anterior. Mamá y papá también estaban muy felices porque ahora el examen de ingreso a la universidad había terminado. Por fin eran libres. La única que no estaba contenta era Cecilia. Durante el viaje de 5 días. Se encerró en el hotel durante 3 días. Mamá y papá le preguntaron varias veces con cuidado si no había sacado buenas notas en el examen. Su expresión era tan fea como si hubiera comido excrementos. Al ver su expresión, sentía aún más curiosidad por lo mal que le había ido en el examen. También tenía mucha curiosidad por saber qué trucos se le ocurrirían esta vez, ya que había entrado en la sala de exámenes. Efectivamente, después de haber estado callada durante tantos días. Al final, Cecilia no pudo contenerse. Aproximadamente medio mes después, 2 días antes de que se anunciaran los resultados del examen de ingreso a la universidad. Un vídeo se volvió viral en Internet. El contenido del vídeo era muy simple. Se trataba de un vídeo de Cecilia llorando mientras juntaba pedazo a pedazo los papeles de examen esparcidos por el piso. Acompañado de un fragmento de texto. Mamá y papá dijeron que no debería gastar dinero en estudiar y que debería salir a trabajar antes para ayudar a mi hermana a ir a la universidad. No lo entiendo. Está claro que tengo derecho a la autoayuda. Ella y yo somos gemelas. ¿Pero por qué nunca me tomas en serio? ¿Es solo porque mi hermana es más inteligente y puede decir palabras bonitas? Entonces siempre tienes debilidad por ella. Pero está claro. Yo también he trabajado muy duro. Si no fuera por mi relación con Cecilia. Solo con ver este vídeo. Tal vez pensé, al igual que los internautas, que ella era una persona pobre que había sido víctima de una familia parcial. Pero la verdad sobre este asunto solo la conoce ella misma. A medida que la popularidad y el número de me gusta del vídeo fueron aumentando, la polémica en torno a este vídeo en Internet también fue creciendo.
Casi todos los internautas se sintieron confundidos por sus lamentables palabras y comenzaron a sentir pena por su experiencia. Y lanzaron una cruzada contra nuestra familia parcializada. Escupo. O tratamos a todos por igual. O no tenemos tantos hijos. Los padres parciales son realmente repugnantes. Mis padres también son así. Claramente tienen un método de autoayuda y lo dicen. Ambas somos hijas, pero mis padres siempre prefieren a mi hermana mayor. No importa lo que hagamos, inconscientemente me ignorarán. Incluso toda la familia piensa que mis sacrificios por mi hermana mayor se dan por sentados. Estoy harta de esta sensación de asfixia, de unos padres tan desorientados. Supongo que la hermana menor tampoco es tan inteligente. La hermana pequeña es realmente lamentable. El sentimiento público en Internet fue intenso. Cuando mamá y papá recibieron llamadas de militantes y amigos y vieron este vídeo en Internet. Estaban tan furiosos que casi se desmayaron en el acto. Creo que no podían entender por qué la hija a la que siempre habían amado calumniaba a su propia familia en Internet sin ningún motivo. Corrieron a casa furiosos. Quiso pedirle explicaciones a Cecilia, pero descubrió que no estaba en casa. Incluso cuando la llamaron. Su teléfono estaba apagado. Hice como si no supiera que ya había cámaras ocultas instaladas en la casa antes de que Cecilia se escapara de casa. ¿Y ahora? Cecilia estaba usando su cuenta alternativa para transmitir en vivo la escena en la que mamá y papá estaban furiosos y querían ajustar cuentas con ella. Fue lo mismo en la vida anterior. Instaló deliberadamente cámaras ocultas en su casa y usó la transmisión en vivo de mí. Mamá me había inculcado la incesión. Y papá parecía furioso por seguir ampliando la popularidad de este asunto. En poco más de un mes. Logró conseguir más de 5 millones de seguidores en su cuenta. Sabiendo que quería utilizar los mismos medios que en la vida anterior, realmente suspiré aliviado. Creo que no debería haber tenido tantas expectativas sobre la inteligencia de Cecilia. No es posible que ella piense que hoy en día los médicos son todos tontos y que la opinión pública que ella misma ha creado puede manipularlos con facilidad. ¿Verdad? ¿O acaso tiene la confianza de que sus notas pueden ser más altas que las mías? Es ridículo. Ya tenía mi propio plan en mente. Solo estaba esperando el día en que se anunciaran las calificaciones. Tengo mucha curiosidad por saber cómo manejará la situación entonces. En los últimos 2 días, mamá y papá han estado casi llenos de tristeza. Muchos jóvenes de la empresa y de la comunidad ya han reconocido la identidad de Cecilia. Hoy en día, se ha extendido por toda la comunidad que nuestra familia es parcial. Mamá y papá ni siquiera se atrevían a salir. Tan pronto como salían, se encontraban con las miradas frías de los vecinos. Lo único que podían hacer era quedarse en casa y seguir comunicándose con Cecilia una y otra vez. Una vez contestó el teléfono, pero ante las preguntas de mamá y papá, su respuesta casi los dejó medio muertos de ira. Una mosca no se posa en un borde sin costuras. Si tienes la conciencia tranquila. Mamá y papá. ¿Por qué tienes miedo de los rumores y chismes de esa gente? Solo dije lo que vi con mis propios ojos y lo que sentí en mi corazón. ¿Me equivoco? Mamá estaba tan enojada con sus palabras despiadadas que todo su cuerpo tembló. Y ni siquiera pudo mantenerse de pie y cayó sobre el sofá. Papá estaba aún más furioso y empezó a maldecir al otro lado del teléfono. Eres una niña sin corazón. ¿Qué hemos hecho tu madre y yo para que te sientas mal por tener que calumniarnos así afuera? Si todavía nos reconoces a mí y a tu madre y quieres volver a casa. Borra ese vídeo por mí y vuelve a casa para disculparte con tu mamá y su hermana. De lo contrario, no vuelvas. Esta fue la primera vez en mi vida que vi a mi padre perder los estribos de esa manera. Después de colgar el teléfono, su rostro estaba casi lleno de abatimiento. En solo 2 días, en su pelo negro y espeso habían crecido muchos pelos blancos. No pudo dormir en toda la noche. Y sus ojos estaban inyectados en sangre por los vasos sanguíneos. ¿Cómo pude haber criado a mi hija así? ¿Qué demonios hicimos mal? Verlos a los dos sentados en el sofá sufriendo. Dudando y cuestionándose una y otra vez. Mis ojos casi se ponen rojos en un instante. Fue lo mismo en la vida anterior.
Cuando se enteraron de que Cecilia había publicado un vídeo en internet para difamar a nuestra familia. También estaban muy dolidos e impotentes. Se preguntaban una y otra vez qué habían hecho mal. Tal vez había algunos aspectos que habían ignorado. Lo cual le había hecho daño a Cecilia. No me atrevo a decir que hayan hecho todo perfecto por nosotros. Pero a mis ojos, son los padres más perfectos y mejores del mundo. Mamá y papá, con los ojos rojos. Me acerqué y me agaché frente a ellos. Todavía me tienes a mí. Me atraganté y les agarré las manos. No quería verlos seguir consumiéndose internamente y cuestionándose a sí mismos. Quería que supieran que no había nada malo con su educación. No eran ellos los que tenían un problema. Era Cecilia. Los pensamientos de algunas personas son inherentemente perversos, como los de un árbol, aunque lo riegues más. Abonarla más. Y darle más cuidados y atención. Pero si sus raíces están podridas, ¿cómo puedes esperar que dé buenos frutos? Mamá y papá. Créanme. Solo tienen que esperar un poco más. Por favor, espere un poco más. El ambiente depresivo que reinaba en casa no se alivió hasta el día en que anunciaron los resultados de mi examen de ingreso a la universidad. Básicamente podía sentir que mis calificaciones deberían ser incluso más altas que en la vida anterior. Efectivamente. El día que revisé los resultados. Al ver que la puntuación era 20 puntos mayor que en la vida anterior, mamá y papá ya no se sentían mareados y sus corazones ya no les dolían. La neblina de los días anteriores se disipó por completo en ese momento. Los dos casi sostuvieron sus teléfonos y corrieron directamente alrededor de la comunidad 3 veces a una velocidad de 100 metros. Cuando traje al profesor de admisiones de Harvard para buscarlos. Estaban tirando de un perro callejero en la comunidad y estaban tan emocionados que parecían locos. Dijeron, ¿cómo sabes que mi hija obtuvo 721 puntos en el examen de ingreso a la universidad? La maestra de la escuela me llamó para preguntarme cuándo estaría disponible para ir a la escuela para una entrevista. 721. Una vez anunciado el resultado, causó sensación en toda la provincia. Muchos medios de comunicación querían saber cómo lucía el máximo goleador con ese resultado. Y este es exactamente el momento que he estado esperando. Después de todo, soy el que obtuvo la puntuación más alta en el examen de ingreso a la universidad de toda la provincia y batí el récord de puntuación. Mi entrevista seguramente será ampliamente difundida en Internet. Tal vez Cecilia aún no sepa que representa la puntuación de 721. Digámoslo de esta manera. Con esta puntuación, aunque fuera a la entrada del Departamento de Educación y hiciera caca, el director vendría. Dame una palmadita en el hombro y sonríe mientras me pides que haga caca unas cuantas veces más. De un lado, Cecilia seguía felizmente haciendo una transmisión en vivo y haciéndose la víctima ante los internautas. Del otro lado, la Oficina de Educación de la Ciudad H. Mi escuela. Y la cadena de televisión provincial ya había publicado mi entrevista en Internet a gran escala. Al ver que la popularidad del vídeo de mi entrevista iba en aumento, algunos internautas que habían visto la transmisión en directo de Cecilia reconocieron que la mejor puntuación en el examen de acceso a la universidad era la hermana menor que, según Cecilia, actuaba de forma imprudente debido a los prejuicios de sus padres. Ya que Cecilia sabía cómo utilizar la opinión pública para atacarme a mí, a mamá y a papá. Entonces no me culpen por devolverle el favor. Aprovechando la gran popularidad. Rápidamente tomé una captura de pantalla de los resultados del examen de ingreso a la Universidad de Cecilia, y utilicé la beca que me dio la escuela para contactar con varias cuentas de marketing con buena popularidad. Las cuentas de marketing hicieron su trabajo por el dinero y rápidamente hicieron un vídeo de este asunto con un giro muy interesante. Como resultado, la tendencia original de apoyar a Cecilia se revirtió de inmediato. Bajo el vídeo donde Cecilia originalmente había interpretado el papel de víctima, comentarios como estos comenzaron a aparecer gradualmente al principio. Pensé que era una historia trágica. Hasta que vi la comparación de las notas de estas dos hermanas. Antes de saber las notas de la hermana mayor, maldita sea. ¿Por qué hay padres tan parciales? Después de ver las notas de la hermana menor, ¿qué les pasa a tus padres? De ninguna manera.
¿Son estos dos realmente gemelos? ¿Por qué uno puede obtener 721 puntos y el otro solo puede obtener 257 puntos? ¿Le diste todo el cerebro a la hermana menor? 721. Este es 721. Si mi hermana menor pudiera obtener esta puntuación. Sin mencionar que yo como hermana mayor podría. Iría a trabajar. Incluso vendería mi riñón. Vendería los riñones de mis padres. Y también la apoyaría para que estudiara. Los comentarios que originalmente eran desfavorables para nuestra familia, casi todos cambiaron en este momento. Más bien, cabe decir que ahora todos estaban sorprendidos por la alta puntuación que obtuve. Ahora era Cecilia la que se estaba burlando. ¿Cómo lo esperaba? Realmente le fue muy mal en el examen. Con esas notas. Este año ni siquiera pudo ingresar a la universidad. Muchos internautas incluso fueron a su cuenta para dejar comentarios burlándose de ella. Dijeron que con esas calificaciones. No era de extrañar que sus padres dijeran que estaba desperdiciando dinero. Al ver que sus fans la dejaban de seguir profusamente, Cecilia entró en pánico. Publica otro vídeo con el contenido de que nuestros hijos con malas notas están destinados a ser abandonados. Tengo que decir que sabe cómo despertar la simpatía de los internautas. Pero tampoco me faltan contramedidas. El día que publicó este vídeo. Inmediatamente publiqué el vídeo que había tomado en la puerta de la escuela el día del examen de ingreso a la universidad. Muestra cómo mamá y papá se enteraron de que ella había perdido su boleto de admisión. Estaban extremadamente ansiosos. En el vídeo, la cara de mamá, agregando que cumplió mi obsesión. Que estaba tan ansiosa que casi derramó lágrimas. Y la expresión nerviosa de papá formó un fuerte contraste con el rostro indiferente de Cecilia. Especialmente las pocas palabras que Cecilia dijo de manera inferior ante las súplicas de mamá desencadenaron instantáneamente los ataques de innumerables internautas. ¿Qué quieres decir con que no actúes así? ¿Es muy desfavorable? Tus padres están casi llorando porque perdiste tu boleto de entrada. ¿Y a ti no te importa nada? ¿Tienes conciencia? Ya me he quedado sin palabras. Si fueran mis padres, supongo que ya me habrían dado una bofetada. La forma en que están tan ansiosos no parece que estén fingiendo en absoluto. ¿A esto todavía se le llama ser parcial? Parcial, un carajo. Así es. Su madre estaba casi de rodillas rogándole que lo hiciera. Y a ella no le importó en absoluto. Ahora realmente sospecho que está celosa porque su hermana menor obtuvo una puntuación más alta que ella. Así que inventó rumores deliberadamente para intentar arruinar a su hermana menor. Maldita sea. Es aterrador cuando lo piensas. ¿Puede haber alguien tan cruel? El vídeo del tira y afloja en la puerta de la escuela fue suficiente para demostrar que mamá y papá no eran tan parciales como Cecilia había dicho. El hecho de que una hija biológica difamara a sus propios padres y a su hermana menor en Internet era realmente demasiado extraño. De repente, muchos internautas se sintieron atraídos a analizar las razones detrás de esto. Pronto nuestros espectadores suspiraron. Algunos internautas analizaron a través de la causa y el efecto y varios intereses creados que todo esto fue autodirigido y realizado por Cecilia. El objetivo era establecer el papel de víctima con una familia original terrible arruinándome. Para lograr el resultado de ganar fans y obtener beneficios a través de la popularidad. Solo puedo decir eso. Como era de esperar de los internautas contemporáneos. Tienen una vista muy aguda para descubrir la verdad. Ahora Cecilia ha fracasado por completo. Por sospecha de difamación, la cuenta que había gestionado con tanto esfuerzo y que contaba con millones de seguidores fue baneada y cancelada. Todos sus esfuerzos durante este periodo se vieron arruinados. Por fin se aclararon las calumnias contra mí, mamá y papá. Los vecinos que al principio nos habían señalado con el dedo habían cambiado de actitud. El umbral de nuestra casa estaba casi desgastado. Innumerables familiares y amigos enviaron sus felicitaciones y preguntaron a mamá y papá cuándo harían un banquete de celebración para poder tener un poco de la buena suerte de mí. La máxima goleadora. Mamá, papá y yo estábamos finalmente en la cima. Mientras que la situación de Cecilia era extremadamente difícil.
Por difamar a sus propios padres y a su hermana menor, los internautas casi la tildaron de ingrata, sin importar cuántas cuentas alternativas abrió para intentar tergiversar la verdad nuevamente. Tan pronto como comenzara una transmisión en vivo, su cuenta sería denunciada y baneada. Además, se presentó una petición. Durante el tiempo que estuvo fuera de casa, vivió en un hotel y gastó dinero de manera imprudente. Gastó todo el dinero que los internautas le habían dado de propina. Y como la echaron del hotel porque no podía pagar la habitación, en su desesperación, lo único que pudo hacer fue armarse de valor y volver a casa. Esperaba obtener el perdón de sus padres, pero no sabía que nuestra familia había predicho que ese día llegaría para ella, y hacía poco que nos habíamos mudado de casa. Para evitar que se colara, incluso cambiamos la cerradura de la casa original y colgamos un cartel indicando que estaba en venta. Al darnos cuenta de que la habían abandonado por completo, Cecilia ya no pudo mantener su actitud indiferente y serena. Se puso furiosa y empezó a maldecir frente a la puerta. La pateó con fuerza, haciendo ruidos fuertes, pero ella no sabía que su apariencia avergonzada en ese momento ya había sido filmada por la cámara oculta que instalé en la puerta. Esto puede considerarse como una retribución con la misma moneda. Como no pudo encontrar a sus padres para que la apoyaran, Cecilia, naturalmente, no se dio por vencida. Simplemente llamó directamente a la policía. Cuando la policía se puso en contacto con mis padres, nuestra familia estaba de vacaciones en Hainan. Durante ese periodo, mis padres ya estaban muy decepcionados con las acciones de Cecilia. Es más, le habían dado una oportunidad. Mientras ella hubiera borrado obedientemente el vídeo en ese momento, todavía podían fingir que no había pasado nada. ¿Y qué si no le había ido bien en el examen de ingreso a la universidad? Podía simplemente repetir el último año de secundaria. Pero a Cecilia no le importó nada. De principio a fin. Se negó a arrepentirse. Incluso incitó a los internautas a llevar a cabo el acoso cibernético hasta el final, ignorando por completo la bondad de sus padres por criarla. Y menos aún considerando mi futuro como su hermana menor. Entonces mis padres se dieron por vencidos, porque ella dijo que eran parciales. Entonces ellos serían parciales conmigo hasta el final, porque ella se apresuró. A partir de ahora, simplemente fingirían que no tenían una hija llamada Cecilia. Le dijeron a la policía con frialdad que no eran los padres de Cecilia. También afirmaron que Cecilia ya tenía 18 años y era capaz de vivir de forma independiente. En el futuro no intervendrían en ninguno de sus asuntos y tampoco esperarían que cumpliera con su obligación de mantenerlos. Al ver lo desalmados que eran mis padres, Cecilia, al otro lado del teléfono, se derrumbó por completo. Se volvió loca y les gritó sin importarles nada. «Sigues diciendo que no tienes prejuicios. Sigues diciendo que no tienes prejuicios. Ambas somos hijas. ¿Por qué no te preocupas por mí? Solo porque Elisa tiene buenas notas. La tratas con preferencia en todas partes y eres tan duro conmigo. ¿Por qué?» Al escuchar estas palabras, no pude evitar reírme con desdén, aunque en ese momento no me importaba. Pude verlo cuando mis padres escucharon a Cecilia decir esas palabras. Un rastro de tristeza todavía se reflejaba en sus rostros. Tomé el teléfono de sus manos y, en medio de las reiteradas preguntas de Cecilia, dije una frase ligera. ¿No es esto lo que siempre has deseado? Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. Y repetí palabra por palabra otra vez. Mamá y papá tienen prejuicios contra mí. ¿No es eso lo que siempre has querido? ¿Querido? ¡Qué montón de tonterías! No es lo que yo quería en absoluto. Al oír mi voz, Cecilia era como dinamita con la mecha encendida. Elisa. ¿Crees que me has ganado, no? ¿Crees que eres algo especial, verdad? Elisa, Elisa. Voy a arruinarte. ¿Por qué nacimos al mismo tiempo? ¿Pero tu cerebro trabaja más rápido que el mío por naturaleza? Eres sobresaliente en tus estudios y recibes toda la atención. Mientras que yo tengo que vivir a tu sombra toda mi vida. Si yo no puedo tener algo, tú tampoco podrás tenerlo. Si yo no puedo tener un futuro, tampoco podrás tener uno. Entonces estás destinado a decepcionarte, enfrentándote a su guerra.
Al fin y al cabo, estaba muy tranquilo al otro lado del teléfono. Aparte de hablar con dureza. ¿Qué más podía hacer Cecilia? Yo ya había preparado una salida. La condición previa para que aceptara la invitación de la oficina de admisiones de la Universidad de Harvard era que el Departamento de Derecho de la Universidad de Harvard aceptara mi encargo y me ayudara a resolver algunos problemas difíciles. Así que, mientras Cecilia se atreviera a hacer algo contra mí o contra mis padres, no habría ningún problema. El Departamento Legal de Harvard presentará una demanda de inmediato. Si la situación es grave, no me importaría tenerla encerrada durante unos años. Para ser honesto, hay una cosa que dijiste que es verdad. Me limpié los oídos. Que casi se había quedado sorda y por la palabra de Cecilia hace un momento. Y dijo lentamente. No es que piense que soy increíble. No hay necesidad de pensar. Soy increíble. Batí el récord de la puntuación más alta del alumno con mayor puntuación en el examen de ingreso a la universidad en la provincia a lo largo de los años gracias a mi arduo trabajo durante estos años. ¿No es increíble? Pude revertir tus comentarios difamatorios en unos minutos con mi puntaje. ¿No es increíble? Pude hacer que 2 universidades prestigiosas como Harvard compitieran por mí. ¿No es increíble? Vamos a presumir entonces. Yo, Alisa, tengo buenas notas. Estudié mucho para no dejar que señalaran a nuestra familia y tener que complacer a los demás. Pero, ¿qué hacías tú mientras yo trabajaba duro? Te dabas por vencido y seguías adelante con tal de mantener tu supuesta personalidad. Te sentías complaciente con la popularidad que habías ganado con tus calumnias. Ni siquiera sabías qué consecuencias traerían tus acciones para ti. Así que, Cecilia, no es de extrañar que mamá y papá te hayan abandonado. Y no es de extrañar que todos te hayan abandonado. Porque desde que decidiste traicionar a mamá y papá y abandonar a esta familia, ya no eras la hija de mamá y papá. Ni mi hermana mayor. Todo esto es culpa tuya. Deberías asumir las consecuencias. Después de decir eso, ya no quería hablar con ella, así que simplemente colgué el teléfono. Después de colgar el teléfono, me giré para mirar a mis padres sentados en el sofá. No había expresión en sus rostros, pero aún podía percibir un rastro de amargura en sus rostros. Extendí la mano y los abracé como una forma de consuelo. Y finalmente dejé escapar un largo suspiro. Mamá, habiendo cumplido mi obsesión. Papá, todo eso ya es cosa del pasado. Esta llamada telefónica todavía alteró el estado de ánimo de nuestra familia de 3 durante el viaje. Terminamos nuestro viaje antes de tiempo y abordamos el avión de regreso a casa. Pero tan pronto como bajamos del avión, recibimos otra llamada de la estación de policía. Cecilia estaba muerta. Al recibir la llamada, mis padres y yo corrimos inmediatamente a la funeraria. La policía indicó que tras salir de la comisaría, fue atropellada por un coche que había perdido el control en la carretera. Salió volando más de 10 metros y murió en el lugar. Aunque mis padres ya se habían dado por vencidos con esta hija, Cecilia, cuando se enteraron de su muerte. Estaban muy tristes. Les ayudé a lidiar con los asuntos del funeral de Cecilia. Y entonces me di cuenta de que el día en que Cecilia tuvo un accidente de coche coincidió con el mismo día en que mis padres murieron en un accidente de coche en una vida anterior. Es decir, Cecilia realmente recibió su merecido. Aproximadamente un mes después. Por fin llegó el día de mi presentación en la universidad. Mis padres por fin se recuperaron de su tristeza y me acompañaron a la ciudad B. Por fin entré en el campus universitario al que no había podido entrar en mi vida anterior. A partir de entonces, la lluvia paró y salió el sol. El barco ligero ya había pasado miles de montañas. El fin.